Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver más ejercicio de dominio resultante de las operaciones de funciones. 2. Contesta las siguientes preguntas, analizando las funciones y las operaciones respectivas. Aquí tenemos las funciones f de x es igual a 4x menos 4, g de x es raíz cuadrada de x más 2 y h de x es igual a 1 sobre x menos 2. Pregunta: ¿los dominios de f sobre h y h sobre f son iguales? Explica. Resolviendo el literal A, por definición tenemos que el dominio de un cociente, en este caso f sobre h, va a ser igual al dominio de f intercepción dominio de h menos aquellos valores de x que pertenezcan a los reales, tales que h de x sean igual a 0. Es decir, que una vez que yo determine el dominio de una resultante, en este caso cociente, debo encontrar la intercepción del dominio tanto del conjunto f y del conjunto h y restarle aquellos valores que h de x sean igual a 0. Resolviendo aquello, entonces tengo f de x sobre h de x es igual, colocamos las funciones, en este caso f de x es igual a 4x menos 4 y h de x es igual a 1 sobre x menos 2. Como nos damos cuenta, tenemos un polinomio sobre una fracción, que también un polinomio. Para determinar extremos y medio, yo debo completar, recordando que el numerador tiene como denominador 1, la unidad, y ya encontramos este extremos y medio. ¿Sí? Numerador con denominador y denominador con numerador, donde esto es igual a 4x menos 4 que multiplica a x menos 2 sobre 1. 1 por 1 es 1. Entonces aquí, ¿por qué le colocamos sobre 1? Para darnos cuenta que aquí el cociente, ¿sí?, en este caso h de x, da como resultado el valor de 1. Lo cual nos da a entender que no hay restricción, ¿sí? No hay denominador aquí. Por lo tanto, h de x, ¿sí?, no va a ser igual a 0. No hay valores para que h de x sea igual a 0. ¿Ya? Lo cual nos quedamos solamente con el dominio de f intercepción el dominio de h. Veamos, dominio de f. La función es 4x menos 4. Como es una función polinómica, los dominios de funciones polinómicas son todo el conjunto de los reales. H de x es igual a 1 sobre x menos 2. Esta es la función. Y es una función racional. Aquí hay una restricción. ¿Cuál es? Que el denominador no debe ser igual a 0. Porque si dividimos para 0, ¿sí?, no está definido. Es indeterminado. Por lo tanto, ¿para qué valores de x el denominador se hace 0? Entonces realizamos lo siguiente. X menos 2 diferente de 0. Donde x es diferente de 2. Lo cual determinamos que el dominio de h de x es igual a todos los reales, excepto ¿quién? El 2, porque es el único valor, lo cual al denominador lo hace 0. Vamos a determinar la intercepción de esos dos conjuntos de dominio de f de x y h de x mediante una recta numérica. Aquí tenemos
menos infinito hasta más infinito. 1, 2, menos 1 y menos 2. Y tenemos algunos valores. Donde el dominio de f de x son todos los reales. Es decir, son todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. Dominio de f de x. En cambio, el dominio de h de x también son todos los reales. Sí, de menos infinito a más infinito, pero excepto el valor 2. Excepto el 2. Es decir, no pasa por ese punto. Y como no pasa por ese punto, aquí le vamos a colocar un círculo, lo cual se excluye ese valor. Miren, son todos los valores, ¿sí?, de menos infinito hasta más infinito, excepto el 2. Y la intercepción, ¿sí?, entre esos dos conjuntos también es de menos infinito hasta más infinito, pero vamos a excluir el 2. Como lo observamos, el 2 sí está en el dominio de f de x, pero no está en el dominio de h de x. Por lo tanto, se excluye ese valor. Entonces aquí tenemos el dominio de la intercepción de esos dos conjuntos. Entonces, como respuesta tenemos que el dominio de f sobre h es igual, solamente vamos a tomar en cuenta lo que está en corchete. Dominio de f intersección dominio de h de x, ya que no hay valores en h de x que sean igual a 0 de la operación que acabamos de hacer, de f de x sobre h de x. Entonces esto va a ser igual reales intercepción reales menos 2, y como respuesta tenemos que por ayuda de la recta numérica tenemos los reales excepto el 2, y ahí está el resultado de f sobre h. Ahora vamos a comprobar si es igual h sobre f. Por definición, dominio de h sobre f es igual al dominio de h intercepción dominio de f menos aquellos valores que pertenecen a los reales, tales que f de x es igual a 0. Entonces, resolviendo aquello, ahora vamos a colocar h de x sobre f de x. Reemplazando h de x, tenemos una fracción que es 1 sobre x menos 2, función racional. Y f de x es igual a 4x menos 4. Entonces aquí, para completar y poder determinar extremos y medio, el denominador de 4x menos 4 es la unidad. Y ahora sí, extremos y medio. Numerador con denominador y denominador con numerador. Donde esto va a ser igual a 1, ¿sí?, 1 por 1 es 1, sobre x menos 2 y 4x menos 4. Y como nos damos cuenta, tenemos en el denominador dos funciones, x menos 2 y 4x menos 4, lo cual estas dos funciones no pueden darme 0, ya que si yo reemplazo cualquier valor y me sale 0, 1 sobre 0 no está definido. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, como son dos funciones, x menos 2 debe ser diferente de 0 y 4x menos 4 también debe ser diferente de 0.
Entonces tenemos aquí un valor que x no debe ser igual a 2 y en este caso 4x diferente de 4, está con negativo positivo, y x es diferente de 4 sobre 4. Esto es que x no es igual a 1. Analizando, no está definido para x es igual a 2 ni para x es igual a 1, porque si reemplazo 2 menos 2, eso va a darme 0, ¿sí? Y reemplazando aquí 4 por 1 menos 4, esto también me va a dar 0. Entonces, f de x, ¿sí?, es igual a 1 y 2. Hay que excluir esos valores. Entonces aquí, como yo ya había encontrado anteriormente el dominio de h y el dominio de f, lo que hago es reemplazar el dominio de h, lo observo aquí arriba, que es todos los reales menos el 2. Intercepción, todos los reales menos, aquí están los valores que no deben ser. En este caso, 1 y 2. Ya que reemplazando en el denominador, eso me hace 0. Entonces tenemos que el dominio de h sobre f es igual a, ¿cuál es el resultado que nos da aquí? R menos 2 intersección R es R menos 2. Pero hay que restarles los valores de 1 y 2. Como respuesta final me da R, van a ser todos los reales, excepto ¿quién? El 1 y el 2. Entonces el 2 veo que se repite aquí, de igual manera lo tomo en cuenta una sola vez, porque dice que se resta menos 2 y acá también se resta menos 2 también. Por lo tanto, se lo tomo en cuenta una sola vez. Y miren, la respuesta que tenemos aquí es R menos 1 y el 2. Y comparando con aquello, ¿sí?, dominio de f sobre h es R menos 2 y el dominio de h sobre f es R menos 1 y 2. ¿Son iguales? Pues no. Entonces como respuesta tenemos que el dominio de f sobre h, ¿sí?, y el dominio de h sobre f no son iguales. O sea, la respuesta es literal A. Literal B. ¿Es el dominio de f menos g igual al dominio de f por g? Veamos. Por definición, el dominio de f menos g es igual al dominio de f intercepción dominio de g. Entonces voy aquí, f de x. ¿Cuál es la función de f de x? 4x menos 4. Y como es una función polinómica, el dominio de f de x van a ser todos los reales. G de x tenemos raíz cuadrada de x más 2. Obviamente es una función radical y hay restricciones en funciones radicales, que el argumento debe ser mayor o igual a 0, no debe ser negativo. Es decir, que x más 2 debe ser mayor o igual a 0. Incluso 0, porque raíz de 0 es 0, pero debe ser mayor o igual. Entonces aquí x va a ser mayor o igual a menos 2. ¿Cuál es el dominio? El dominio de g de x va a ser todos los valores, incluyendo al menos 2, hacia más infinito. Entonces, corchete menos 2 más infinito.
Y para determinar la intersección de una manera más fácil, utilizo una recta numérica. Menos infinito más infinito. 1, 0. Valores de menos 1 y menos 2. Gráfico el dominio de f de x. Me dice que son todos los reales. Es decir, que viene de menos infinito hacia más infinito. En cambio, el dominio de g de x es desde menos 2 hacia el más infinito, incluyendo el menos 2. Yo le pongo de aquí un círculo pintado que lo incluye hacia el más infinito. Este es el dominio de g de x. Buscando la intercepción de esos dos conjuntos, va a empezar desde menos 2 hacia el más infinito. Desde allí, ya que se repite tanto en f de x como en g de x. Ese va a ser el dominio. Como respuesta tenemos entonces que el dominio de f menos g va a ser igual r intercepción desde menos 2 hacia más infinito. Y eso, ¿sí?, gráficamente también se comprobó que es desde menos 2 hacia más infinito. Y ahí tenemos la respuesta de el dominio de f menos g. Comparando con el dominio de f por g, mediante definición, esto va a ser igual al dominio de f intercepción dominio de g. Y es lo que acabamos de hallar, ¿sí? Dominio de f, todos los reales, y dominio de g, ¿sí?, es desde menos 2 incluido hacia más infinito. Es lo mismo, porque es intersección. Si se dan cuenta, dominio de f, intersección, dominio de g, y dominio de f, intersección, dominio de g. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces van a ser desde menos 2 hacia más infinito. Es lo mismo. Por ende, respondiendo a la pregunta, respuesta, el dominio de f menos g y el dominio de f por g son iguales. Ahí está la respuesta. C. Los dominios de f más g y f sobre g son iguales. ¿Por qué? Veamos. Dominio de f más g, por definición, es igual al dominio de f intersección dominio de g. Y esto ya lo calculé anteriormente en el literal b. Entonces f más g es igual a r intercepción desde menos 2 hacia más infinito. Y como respuesta, ¿sí?, en este caso la operación suma es desde menos 2 hacia más infinito. Ahora debemos encontrar el dominio de f sobre g. En cambio aquí es un cociente, ¿sí? El dominio de f sobre g, por definición, es igual al dominio de f intercepción dominio de g, menos aquellos valores de x que pertenezcan a los reales, tales que g de x
es igual a 0. Ya lo hemos dicho anteriormente, que hay que encontrar la intersección del dominio de f y g y restar aquellos valores que g de x sean igual a 0. Aquí tenemos una ventaja, que el dominio de f y el dominio de g ya lo encontramos, incluso su intercepción es desde menos 2 incluido hacia más infinito. Pero me hacen falta los valores que para g de x sean igual a 0. Y para aquellos valores que g de x es igual a 0, lo encuentro de la siguiente manera. F de x sobre g de x. Realizando la división, f de x es igual a 4x menos 4 y g de x es igual a raíz cuadrada de x más 2. Entonces, para que esos valores sean 0, solamente va a ser el menos 2, ¿sí? Ya que menos 2 más 2, esto me da raíz de 0. Y raíz de 0 es 0. ¿Ya? Y no puedo dividir para 0. Entonces, el único valor que me da 0 el denominador es x es igual a menos 2. Donde g de x va a ser igual a menos 2. Entonces aquí abro llave, coloco el menos 2. Y como respuesta final, ¿sí?, analizando lo siguiente, que el dominio de f sobre g va a ser igual. ¿Y cómo determino la respuesta final? Tengo el conjunto desde menos 2 hasta más infinito, pero debo excluir al menos 2, debo restar ese valor. Como aquí lo está incluyendo, entonces como respuesta final tengo desde menos 2 hasta más infinito, sin incluir al menos 2, por eso le coloco aquí paréntesis, ya que está excluyendo el menos 2. Y miren, tengo la respuesta aquí. Para la suma de f más g es desde menos 2 hasta más infinito, incluyendo menos 2. Y de f sobre g es desde menos 2 hacia más infinito, pero no se incluye el menos 2. Por lo tanto, como respuesta aquí a la pregunta, literal C, el dominio de f más g y el dominio de f sobre g no son iguales. Literal D. ¿Es el dominio de g igual al dominio de g más h? ¿Por qué? Veamos, para facilitar estas dos últimas preguntas, yo ya tengo, ¿sí?, el dominio de f de x, que son todos los reales. El dominio de g de x, que son los valores incluyendo al menos 2 hacia el más infinito. Y el dominio de h de x son todos los reales excepto el 2, porque el 2 es el que hace 0 el denominador. Veamos. Dominio de g. Ya lo calculé. Es desde menos 2 hacia más infinito, incluyendo al menos 2. Y el dominio de g más h, por definición, como es una operación, es una suma, va a ser igual al dominio de g intercepción dominio de h. ¿Tengo el dominio de g? Sí. Desde menos 2 hacia más infinito, incluyendo al menos 2. Intercepción, dominio
de h son todos los reales excepto el menos 2. Para encontrar la intersección entre esos dos conjuntos, hay una forma más fácil de resolver esto, mediante la gráfica en una recta numérica. Vamos a graficar los dominios: 0, menos 1 y menos 2. Menos 1 y 2. Para el dominio de G, me dicen desde menos 2 hacia más infinito, incluyendo el menos 2. Entonces aquí 2 hacia más infinito. Este es el dominio de G. Y el dominio de H me dicen que son todos los reales, excepto ¿quién? Excepto el 2. Entonces aquí vamos a colocar un círculo, lo cual me indica que no incluye ese valor. Y aquí está el dominio de H. Buscamos la intersección. Entonces, como me doy cuenta, la intersección comienza desde aquí hacia más infinito. Pero excepto ¿quién? Excepto el valor de 2. Claro, sí, está en el dominio de G el 2, pero no está en el dominio de H. ¿Ya? Y mi intersección. Estos valores que están aquí, pintados de turquesa. Por ende, el resultado del dominio de G más H va a ser igual desde menos 2 incluido hacia más infinito menos el 2. No incluimos el valor 2. Comparando la respuesta del dominio de G y el dominio de G más H, me preguntan si son iguales. Y yo ya sé cuál es la respuesta. Dominio de G y dominio de G más H no son iguales. Y lo hemos comprobado, ya que el dominio de G es desde menos 2 hasta más infinito y el dominio de G más H es desde menos 2 hacia más infinito, excepto el valor de 2. ¿Sí? Literal E. Los dominios de F sobre G y G sobre H son iguales. Veamos. Entonces, por definición, el dominio de F sobre G es igual a la intercepción del dominio de F y el dominio de G menos aquellos valores tales que G de X sean igual a 0. Entonces, resolviendo aquello, dominio de F sobre G, esto ya lo tengo aquí, son reales, intercepción, dominio de G desde menos 2 a más infinito, menos aquellos valores que G de X sean igual a 0. Entonces vamos a buscar esos valores. F sobre G. E incluso anteriormente ya lo hemos resuelto. 4x menos 4 y raíz cuadrada de x más 2. ¿Y para qué valores el denominador es igual a 0? Para x es igual a menos 2, ya que menos 2
más 2, esto es igual a 0. Y el denominador no debe ser igual a 0. Entonces aquí g de x es igual a menos 2. Entonces colocamos aquí, llave, menos 2. Resolviendo aquello, el dominio de f sobre g es igual a la intercepción de r y del conjunto desde menos 2 incluido hacia más infinito es desde menos 2 incluido hacia más infinito. Menos el menos 2. Donde la respuesta final va a ser igual desde menos 2 sin incluir hacia más infinito. Porque hay que quitarle aquí el menos 2. Y acá, ¿sí?, en el conjunto se incluye al menos 2. Entonces, como hay que restarle, ya se le coloca en paréntesis. Lo cual significa que no está incluyendo el menos 2. Y hacia más infinito. Ahora vamos a encontrar la respuesta de g sobre h. Por definición, el dominio de g sobre h es igual al dominio de g intercepción dominio de h menos aquellos valores de x que pertenezcan a los reales tales que h de x sean igual a 0. Debo excluir esos valores. Entonces vamos a encontrar aquello. Voy a reemplazar a esto porque ya lo tengo. Aquí dominio de g desde menos 2 hacia más infinito. Intercepción los reales menos 2. Pero me faltan aquellos valores que h de x sea igual a 0. Resolviendo esto, g de x sobre h de x. G de x, ¿quién es? Raíz cuadrada de x más 2. Y h de x, tengo aquí una función racional, 1 sobre x menos 2. Entonces, como tengo una fracción en el denominador, debo aplicar extremos y medio. Obviamente el numerador, ¿sí?, que es raíz de x más 2, tiene un denominador que es 1 para aplicar extremos y medio. Y esto va a ser igual, ¿sí?, raíz de x más 2 que multiplica a x menos 2. Numerador con denominador y denominador con numerador. 1 por 1 es 1. ¿Por qué le coloco aquí el 1? ¿Sí? Para analizar lo siguiente. Veo que aquí no queda nada en el denominador. Por lo tanto, ¿sí?, h de x es el conjunto vacío. Es decir, no hay elementos, ¿sí?, para que h de x se convierta en 0. Entonces aquí menos el conjunto vacío. Como el conjunto vacío no es nada, no se le coloca. ¿Ya? Entonces no hay valores, entonces no vamos a colocar. Y al final me queda que el dominio de g sobre h es igual la intersección de esto de aquí, desde menos 2 hacia más infinito, intersección reales, excepto el menos 2, ya lo calculé anteriormente. ¿Ya? Esto va a darme una respuesta desde menos 2 hacia más infinito menos el 2. Aquí me pide que compare si esas respuestas son iguales. Mucho ojo, ¿sí?, mucho ojo. Aquí se está restando el menos 2. Y como el menos 2 se resta y aquí solo incluye, por lo tanto se le va a quitar, ¿sí?, y queda excluido, por eso va el paréntesis. Pero mucho ojo aquí, está restando el 2,
¿sí? No está restando el menos 2. Entonces la respuesta de G sobre H va a ser la que está aquí. Y nos damos cuenta que no son iguales, ¿sí? Tanto la respuesta que el dominio de F sobre G y el dominio de G sobre H no son iguales. Y está demostrado. Y eso es todo el ejercicio.